Muy buenos días, amigos televidentes. Hoy, como todos los días de lunes a jueves, tenemos el otro enfoque con Darío Cuba y Tito Olivo. Hoy vamos a traer un tema candente, que es la quiebra o la posible quiebra de Evergrande en China. Hemos hablado de economía, hemos hablado de energía y hemos hablado de el neoliberalismo, cómo surge el neoliberalismo y cómo se instaura en la economía global a partir de la década de los 70. Antes de irnos a un corte para volver con la situación que está pasando en el Coloso, vamos con ustedes a decirle que todos pueden agregarse a nuestra propuesta, ya sea por directamente poniendo cananga.tv en su televisión o a través de Facebook, cananga.tv en directo a las 10 de la mañana y a las 9 de la noche. También, si no puede ver a las 10 o las 9 de la noche directamente por televisión, pues no puede ver diferido por YouTube. Usted se registra en cananga.tv, en el otro enfoque con Darío Cuba, le da a la campanita y va a estar recibiendo toda nuestra propuesta. Le pedimos que siempre le dé like y lo comparta para nosotros seguir llegando a más personas con la propuesta que hacemos todos los días de lunes a jueves. Nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a hablar de la crisis de Evergrande en China. Saludos amigos, les invito a ver todos los domingos a las 9 de la noche lo que pasó en la semana. Esta revista informativa con los temas nacionales e internacionales, reportajes interesantísimos, véalo solo por aquí, por Cananga TV. Televisión en tus manos, con Darío Cuba. Todos los domingos a las 9 de la noche, lo que pasó en la semana. Desde la antigüedad se ha venido analizando la economía, desde el antiguo Egipto, donde los egipcios veían que cuando el Nilo inundaba y cuando bajaba, venía una bonanza en la producción agrícola. Esta bonanza se debía a que cuando el Nilo se retiraba dejaba una cantidad de lodo o cieno que era factible porque eso es un abono que se hace para la producción. Y veían entonces que se daban ciclos de bonanza y ciclo de crisis económica, donde no había producción, donde no había nada. Esto induce a la utilización de silos para guardar los granos y mantener para la época de la vaca flaca, como se decía. Ahora, muchos pensadores en la economía global
han analizado la crisis. Ahora, el primero que analiza la crisis desde una perspectiva más científica fue Carlos Marx, cuando le hace la crítica a la economía política de Adam Smith y plantea en una parte, en el segundo tomo del Capital, que la crisis se planteaban debido a la elevación de la composición social del capital. ¿Y qué planteaba Marx cuando hablaba de la elevación de la composición orgánica del capital? Y era que el capitalista, para buscar mayor rentabilidad, necesitaba buscar nuevas tecnologías donde había una cantidad de mano de obra muerta, o sea, ahí que se tenía, y esa tecnología desplazaba mano de obra viva, o sea, lo que se necesitaba trabajar para el día a día. Como esto incrementaba la productividad, el capitalista también, para buscar esto, tenía que recurrir a financiamiento externo y financiamiento interno también de los propios capitalistas, pero aquí lo que pesa más es el financiamiento externo. Esto hacía que él redujera la mano de obra, porque a mayor nivel de tecnología, mayor nivel de productividad y menor cantidad de mano de obra. Pero los capitalistas, cuando veían que el otro estaba produciendo a menores costes y mayor cantidad, lo que hacían era que todos incurrían nuevamente en inversión de tecnología, y esto creaba varios efectos. El primer efecto era que al sacar la mano de obra de la empresa, caía la demanda. O sea, esos obreros no estaban demandando bienes ni servicios, y esto comenzaba a crear la crisis. Lo segundo era que al tener mayor nivel de productividad, se incrementaba los stocks de inventario en los almacenes de la fábrica. Entonces tenían un gran stock de inventario y tenían que tratar de salir de él para que no se le dañara, para poder pagar. Y lo tercero era que su costo fijo en cuanto al financiamiento tenían que buscar rápidamente cómo pagarlo para que los bancos no se adueñaran de esto. Ese es el primer enfoque que hay. Después, Keynes hace un análisis, posteriormente ya Marx había desaparecido. Keynes, un economista inglés que inicialmente iba a ser, fue liberal y después rompe con el liberalismo económico y plantea el modelo de la demanda inducida. Basado en ese esquema, la Joan Robinson decía que si Keynes no había leído a Marx, perdió demasiado tiempo, y la Joan Robinson era asistente de Keynes, pero era marxista. Entonces perdió demasiado tiempo para llegar a las conclusiones que él llegó. Keynes hablaba de la eficacia marginal del capital, que lo que indica es que por cada dólar que tú inviertes, tú tienes un mayor nivel de rentabilidad, y se proyectaba hacia el futuro y hablaba que cuando se daban esta crisis que había analizado Marx de sobreproducción en la economía, el Estado tenía que participar, debía de invertir y debía crear demanda. Entonces, aquí se planteaba en ese modelo keynesiano que que los ciclos económicos iban a desaparecer. Graso error. Otro economista polaco, en este caso Kalecki, llegó a la misma conclusión en el mismo tiempo que Keynes. Kalecki, marxista de pensamiento, desarrolló toda una teoría kaleckiana más o menos planteada en eso, pero analizaba también la situación de los países de menores niveles de desarrollo. Y hablaba que en la economía, es verdad,
existe todo esto que hemos analizado, pero que en la economía de menores niveles de desarrollo, lo que se producía era bienes de salario. Bienes salarios son bienes agrícolas, y que los bienes industrializados había que importarlos. Por lo tanto, él llegó a la misma conclusión de Keynes. Decía que en una economía de menor nivel de desarrollo, quien dinamiza la economía es lo que tienen menores niveles de salario, porque el consumo va a ser de bienes, salarios producidos al interior de la economía, y que el consumo del capitalista grandemente va a ser de bienes industrializados que se producen fuera de la economía y de bienes de consumo como carros, aviones, yates, que se producen también al exterior de la economía. Por lo tanto, había que tratar de crear una situación de que la demanda de abajo de los obreros o de las personas que ganaban menores niveles de salario se incrementaron a través de la participación del Estado. Hasta aquí hago esta introducción para situarlo en la situación que está pasando. En 1938 se produce el coloquio de Lickman en Inglaterra. ¿Y qué es el coloquio de Lickman? El coloquio de Lickman es una respuesta que dan los liberales al modelo keynesiano que se comenzó a aplicar después de la crisis especulativa que se dio en el año 1930. Este coloquio junta a Hayek y varios pensadores liberales y deciden ponerle el nombre de neoliberalismo a el modelo que ellos o estaban proyectando. Ellos planteaban que en vez de, como lo hacía Keynes, desarrollar por el lado de la demanda, había que darle al capital privado mejores condiciones para que éste pudiera existir y dejar que aquellas empresas que no fueran eficientes desaparecieran y que el Estado no debía intervenir en la economía, debía dejarse todo al libre juego de la oferta y la demanda. Todo creció, la situación vino la Segunda Guerra Mundial. Después de esa Segunda Guerra Mundial se aplicó con más fuerza el modelo keynesiano. Se utilizó el consenso, se utilizaron las plataformas de la ONU que se creó en el acuerdo de Bretton Woods en el año 1945 para proyectar el modelo keynesiano. Aunque Keynes nunca estuvo de acuerdo con la utilización del dólar como moneda de intercambio internacional, se impuso ahí en Bretton Woods el dólar y se volvió otra vez al patrón oro que ya había fracasado en 1920, 1916, que trajo como consecuencia la crisis de la Primera Guerra Mundial, y que ahí se le imponen grandes sanciones a Alemania, y esto hace que la forma que se manejó la Primera Guerra Mundial hace que se vaya a una Segunda Guerra Mundial, y a partir de ahí se establece que por cada $35 que se va a emitir en el acuerdo de Bretton Woods, debía haber una onza de oro en la Reserva Federal de Estados Unidos. Esto sucedió, se daba o se planteó así, pero no sucedió así. Los norteamericanos se metieron en grandes guerras. Primero, la guerra de Corea en los 50, lo que hizo que sustrajeran gran cantidad de dinero del presupuesto norteamericano para financiar esa guerra. Después
la guerra de Vietnam, la intervención militar a la República Dominicana, invasiones a otras naciones, y el presupuesto se fue haciendo deficitario. Charles de Gaulle, presidente de Francia, pidió a los Estados Unidos que le devolvieran su oro. El gobierno norteamericano no quería devolverle su oro, y esto hace que Charles de Gaulle dijera que iba a enviar sus barcos, y Nixon en el año 1971 le devuelve el oro, pero hay presiones de varios gobiernos para esto, y el 15 de agosto de 1971, que recientemente hizo 50 años, él da un discurso diciendo que los norteamericanos ya no van a respaldar momentáneamente su divisa en oro, y que va a estar respaldada por el poder económico y militar de Estados Unidos, la confianza que la gente podían tener en esta divisa. Esto hace que los Estados Unidos presionen, después de la primera crisis energética que se da y que se va a producir, lo que Keynes nunca pensó, que era la estanflación, la primera crisis energética en el año 1973 por la guerra del Yom Kippur, y esto le plantea a los Estados Unidos, a través de Arabia Saudita, o sea, los norteamericanos plantean que todo el petróleo se comercializara en dólares norteamericanos. Esto le da un respiro al dólar, ya que las transacciones internacionales que se estaban haciendo era con la moneda norteamericana. Para esa época, China era un país de muy escaso desarrollo. Ustedes podían ver a los chinos andando en bicicleta. Eran miles y millones de bicicletas que tenían. El nivel de desarrollo económico era bajo. China estaba dentro de los países de menor nivel de desarrollo, y China va dando paso. Cuando se da esa crisis del petróleo y que se da la segunda crisis del petróleo, los norteamericanos sacan el modelo neoliberal y lo impulsan. Primero, por golpe de Estado, como ya hemos hablado, a través de todo el Cono Sur, y segundo, a través de lo que se va a conocer como el Consenso de Washington. El Consenso de Washington plantea que a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se iba a imponer lo que Washington quería que se supiera sobre economía, y esto es eficientizar el capital y bajar a la mínima expresión la participación del Estado en la economía, dejar todo al libre juego de la oferta y demanda, y esto le abre la puerta a la especulación nuevamente, porque como escribe en los felices 90 Stigler, aquí se eliminan leyes como la de Glass-Steagall que evitaban que los bancos de segundo piso pudieran invertir en los bancos de primer piso. Los norteamericanos también se buscaron de aliado contra Rusia a China, y aquella diplomacia del ping-pong, como se le llama, hace que los norteamericanos comiencen a invertir o a mudar sus inversiones productivas hacia China. ¿Y por qué hacia China? Bueno, porque China tenía una mano de obra muy bien calificada. Recuérdense que en los países socialistas la educación es gratuita, pero de muy buena calidad. Entonces comienzan a invertir. En un primer momento, esas empresas comienzan a tener niveles de salario que, con relación al nivel de salario de los países desarrollados, eran muy bajos, y comienzan ellos a mudarse. ¿Y qué comienzan a hacer estos países de alto nivel de desarrollo? A trabajar en el área de los servicios. O sea, pasan de una economía productiva
a una economía de los servicios. Y en los servicios, ¿cuáles servicios comienzan ellos a preponderar? Bueno, el servicio tecnológico, el desarrollo de los servicios tecnológicos, pero también las especulaciones en bolsa. Muchas de estas empresas van a tener grandes rendimientos económicos a través de la especulación en bolsa cuando se quita todo este bar de estas regulaciones que habían anteriormente y que se habían creado después de la crisis del año 1929. Ante esa situación, los norteamericanos comienzan, como habla Stigl, en los felices 90, a tener grandes niveles de rentabilidad, grandes niveles, y viene la primera gran crisis de lo que es la de las burbujas de los .com, de las tecnologías, donde tumban esos beneficios y crea una crisis de la tecnología, pero se reponen otra vez y comienzan a expandirse. Aquí se habla del fin de la historia. Fukuyama plantea que ya la lucha no iban a ser ideológica, sino que la lucha habían pasado ideológica a un segundo plano y que aquí iba a sobrevivir el más fuerte, el que tuviera mayor nivel de tecnología, el mayor desarrollo económico, que el Estado no iba a participar en la economía, que todo iba viento en popa. Nos vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a hablar de cómo se da la crisis de los subprimes y cómo China puede vaquear esa crisis de los subprimes y qué es lo que está pasando entonces con Evergreen. Antes de irnos a ese corte, queremos decirle que usted nos puede ver en términos directos a las 10 de la mañana, de 10 a 11, el otro enfoque con Darío Cuba, ya en la noche, diferido, a las 9 de la noche, usted puede poner cananga.tv en cualquier dispositivo electrónico. Y si usted se registra en YouTube y le da a la campanita, usted va a estar recibiendo la propuesta que nosotros hacemos de lunes a jueves. También puede dejarnos su comentario, porque en esos comentarios nosotros nos edificamos más y podemos mejorar las propuestas que le estamos enviando. Usted también lo va a compartir con sus relacionados y en sus redes sociales, y así nosotros vamos a llegar a mucho más personas. Nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a profundizar en este análisis que estamos haciendo. Saludos amigos, les invito a ver todos los domingos a las 9 de la noche lo que pasó en la semana. Esta revista informativa con los temas nacionales e internacionales, reportajes interesantísimos, véalo solo por aquí, por Cananga TV. Televisión en tus manos, con Darío Cuba. Todos los domingos a las 9 de la noche, lo que pasó en la semana. La inversión norteamericana y de los grandes países de alto nivel de desarrollo
se va, como hemos dicho, de la esfera productiva a la esfera especulativa. Se transa más en compra de acciones especulativas en la bolsa de valores que en las inversiones que se van haciendo. Todas esas inversiones se van moviendo hacia Asia y a países de menores niveles de desarrollo. Esto trae como consecuencia la crisis, después de la crisis de los .com, la crisis de los subprimes. O sea, ¿y qué son los fondos subprimes? Son inversiones que se daban, o lo que se conoce como bono basura, de baja calificación, y que en un inicio esto tuvo una buena intención. ¿Y cuál era la intención? De darle vivienda a aquellas personas que no tenían vivienda. O sea, usted recibía un financiamiento que era asegurado por Finance, otra aseguradora, de un 2% de interés anual. Entonces usted iba a un banco y usted decía, yo necesito comprar una casa, y usted tenía un financiamiento del 2%, que era por debajo de los niveles de inflación que usted estaba recibiendo ese financiamiento. Usted se iba, compraba su casa y la comenzaba a pagar. Si esa casa le valía $100,000, usted iba a pagar $2,000 al año de interés, más las amortizaciones que usted hacía, que eran niveles bajos para personas con bajos niveles de ingresos pudieran acceder a esto. Ahora, ¿pero qué pasó con eso? Los bancos, que se le había prohibido anteriormente que invirtieran en los bancos de segundo piso, en los bancos de primer piso, comenzaron a través de esas inversiones que tenían en los bancos de primer piso y con elementos como McDuffie, comenzaron a crear un sistema piramidal. ¿Y cuál era ese sistema? Que ellos iban donde cualquier persona que tuviese una casa y le decía, mira, tu casa vale $100,000 hoy, pero dentro de 10 años esa casa va a valer $150,000 o $200,000. Yo te voy a prestar ese dinero, te voy a prestar los $150,000 o los $200,000 para que tener un número cerrado. Tú vas a coger, qué sé yo, 50,000 o 100,000, vamos a suponer $50,000, y tú haces con eso lo que tú quieras, y los otros 150,000 yo lo voy a llevar a la bolsa, a jugar en la bolsa, y yo te voy a dar el 2% mensual, que son $3,000, y tú me vas a pagar $2,000 al año, más la amortización, y tú con $3,000 tú vas a vivir. Todo eso se hizo, ahí estuvo metido Lehman Brothers y una serie de bancos de segundo piso. ¿Y qué pasa? Se comienza a transar en dólar y se da la tercera crisis del petróleo. ¿Por qué? Porque comenzaron la gente a comprar a futuro petróleo, y el precio del petróleo se va de $15, de $20, $25, 50, 100, hasta llegar a alrededor de $147, 144, $147, y esto crea una crisis cuando la gente se da cuenta de que hay más acciones vendidas que el petróleo que está enterrado. Entonces comienza la gente a tratar de vender rápidamente, los inversionistas, el petróleo que tiene, porque sabía que ya esa burbuja iba a explotar, y comienza a caer los precios del petróleo. Cuando comienza a caer los precios del petróleo, muchos de esos bancos no tienen cómo repagarle a sus clientes que habían depositado, y ellos habían creado un compromiso de pago del 2%. Es ahí donde quiebra Lehman Brothers, y el gobierno norteamericano decide intervenir a la banca para que esos grandes bancos, muy difíciles de quebrar, no siguiera una crisis, una quiebra tipo dominó. O sea, cuando uno pone la ficha de dominó, que la para una atrás de otra, que uno le da a uno, todos van cayendo y se van todos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Para los norteamericanos salvar el gran capital financiero, deciden crear los llamados financiamientos a tasa cero o muy cercano a cero. Entonces,
estos financiamientos con tasa cero comienzan a ser recibidas por los bancos, pero los bancos no lo llevan al sector productivo, sino que se van al sector especulativo y depositan ese dinero comprando acciones de los propios bancos y comienzan a subir sus acciones y a tener beneficios. Esto se va a conocer como la flexibilización cuantitativa. Esta flexibilización cuantitativa comienza a resolver el problema y la bolsa comienza a girar. China no se contagia de la crisis de los subprimes y sigue creciendo a alta tasa. Ahora, ¿qué pasa con Evergreen? ¿Y qué es lo que es Evergreen? Evergrande. Evergrande es una empresa de construcción de vivienda que surge en el año 1996 y tuvo apreciaciones del 1000 y pico %. Hoy eso ha caído en un 90%. ¿Y por qué Evergrande entra en un proceso de crisis económica? Bueno, Evergrande comienza a hacer grandes inversiones en infraestructura, pero no solamente en infraestructura, o sea, no solamente en vivienda, en hoteles que comienza a gestionar, sino también en el área de los coches eléctricos, en el área de la tecnología, y comienza a diversificar sus inversiones. Pero también comienza a hacer la gestión de esas viviendas. Dentro de las construcciones, ustedes podrán o haber oído o haber leído que en China se han construido grandes ciudades que están ahí paralizadas. O sea, fueron ciudades fantasmas que no se han movido, eso están así. Entonces, ¿qué pasa con Evergrande? Evergrande, que es una empresa inmobiliaria, invierte grandemente en la infraestructura esta que están paralizadas. Pero parte de sus grandes ganancias viene por la gestión de esas viviendas que cuando se muda la gente, pues necesitan de mantenimiento del edificio, necesitan del agua, de la luz, o sea, de una serie de cosas que Evergrande se encarga y comienza a recibir beneficios. Evergrande comienza a coger dinero prestado para desarrollar todo esto. Su nivel de endeudamiento anda alrededor de los 300 billones de dólares. 300 billones de dólares, no millones, 300 billones. Una de las deudas más grandes que hay, donde le debe a una gran cantidad de bancos. Entonces, vamos a ver, ¿qué pasa con Evergrande? Evergrande comienza a postergar pagos que tenía que hacer y esto comienza a incidir en cuanto a los compradores de bonos de Evergrande y en cuanto a las personas que trabajan en Evergrande. Comienza a haber una situación de no pago, de posponer, de ver, y ya para esta semana Evergrande debe buscar alrededor de 90 billones de dólares que debe pagar y no tiene esos recursos. Para Evergrande hacerle frente a esta situación ha recurrido a los mismos abogados que gestionaron la quiebra de Lehman Brothers. Y por eso me fui hacia allá para poder entender qué es lo que ha estado pasando en la economía, en este gigante asiático. Con la caída de Evergrande, se prevé que van a caer otras grandes empresas en China muy vinculadas a ella. ¿Por qué? Porque el sector de la construcción está muy vinculado al sector de la energía y está muy vinculado al sector de la producción de cemento y de acero.
Entonces, y digo de la energía porque para usted producir cemento necesita gran cantidad de energía, pero para usted producir varilla, ellos le dicen cabilla por allá, para usted producir varilla, usted también necesita gran cantidad de energía. Esto va a traer como consecuencia, si el gobierno chino decide dejar que Evergrande quiebre y afrontar problemas sociales de desempleo y de otras cosas más y de crisis en escala, si decide dejar eso para castigar a esos inversionistas, o el gobierno chino, como hizo en el 2019, decide salvar a Evergrande. Habría que ver qué es lo que va a pasar en esta semana con Evergrande. No es fácil lo que está pasando, y esto encadena una crisis fuera de China también. Ya la bolsa de valores en Europa hoy cayó. Y hablo de la bolsa de valores de Europa, la de Shanghái, de Hong Kong también cayó, ya, porque ya ahora en China es de noche, son las 10 de la noche, pero en Europa ya es de tarde, y se sintieron los coletazos. ¿Por qué? Porque la economía hoy está muy interrelacionada y hay muchos bancos europeos, muchos bancos norteamericanos que compran bonos de Evergrande y lo tienen ahí. Y esos bancos, si esta empresa quiebra, se verán en una situación difícil con sus ahorrantes. Pero además, los precios del petróleo van a caer, porque a una mayor caída de los precios energéticos, o sea, de la demanda de energía al interior de China, que es uno de los países más consumidores de energía del planeta, pues esto va a traer como consecuencia una reducción de la demanda de petróleo para la utilización en los hornos. Va a traer una reducción en la demanda de todos los tipos de energía, no solamente del petróleo, de energía verde, de energía, bueno, puede incrementarse aún más la energía verde porque puede ir sustituyendo parte de su demanda de petróleo, pero se va a caer también la de carbón y de todas esas energías sucias que vienen operando. Ojalá que la República Dominicana aprenda de esta situación y le saque provecho con la no utilización de energía contaminante derivado del petróleo y del carbón, y migrando más hacia las energías renovables y buscando ese nicho para nosotros fortalecernos y depender menos de esas energías importadas, porque nosotros somos importadores netos de energía. Es muy importante conocer esta situación, porque de lo que se vaya dando con Evergrande, que es una de las principales empresas del mundo, no solamente de China, es del mundo, va a estarse moviendo la economía global. Recuérdense que esto viene después de que el coronavirus desarropó la crisis del 2020. Y digo que desarropó la crisis del 2020 porque era una crisis que venía produciéndose. Con todo ese análisis que yo le he hecho, es una crisis que venía produciéndose. Cuando usted analiza la economía global, los endeudamientos públicos de parte de los gobiernos, no solamente de República Dominicana, para hacerle frente a la crisis del 2007, fueron creciendo. O sea, fueron crecientes, fueron endeudamientos crecientes que se mantenían ahí para darle una respuesta. El crecimiento del endeudamiento de Estados Unidos con relación a los últimos
años, los últimos 13 años, 14, fue mucho más grande que el endeudamiento que tuvo Estados Unidos desde desde surgimiento como Estado hasta la Segunda Guerra Mundial. O sea, que en esos años, para hacerle crisis a ese endeudamiento de los fondos subprime, los norteamericanos comenzaron a emitir dinero, movieron la maquinita a niveles insospechables. Pero no solamente lo hicieron los norteamericanos, también lo hicieron los europeos. Y China se aprovechó porque China en ese momento China, y todavía lo sigue siendo, es la fábrica del mundo, porque todas las empresas se mudaron hacia allá y ella comienza a producir. Ahora, ¿qué pasa cuando se descubre el virus en Wuhan? Bueno, China cierra y se produce una crisis de oferta. Pero ese virus llega a todos los continentes y se produce también una crisis de demanda, lo que se va a conocer como una crisis cruzada en la economía. Esa crisis cruzada de la economía se refleja también en una crisis medioambiental, debido a cómo los humanos hemos estado gestionando nuestros recursos. Vivimos en un planeta finito, con recursos finitos, pero con un consumo infinito. Todo es usar y desechar. Entonces, así no podemos seguir. Así no podemos seguir. Vamos a llegar a niveles de que el planeta se sacude de nosotros, porque es un planeta vivo. Nosotros estamos en el universo, en un universo vivo donde hay planetas muertos y hay planetas vivos. Formamos parte de partículas energéticas que la tenemos todo, y mientras estamos hablando, estamos en acción, esas partículas energéticas nos están dando energía y podemos inmediatamente, nuestro cuerpo muere, pues esas partículas energéticas va a desaparecer. Usted le puede llamar vida, le puede llamar lo que quiera, pero ahí estamos en esa situación. Y nosotros estamos haciendo un uso inadecuado. Como estamos en un planeta vivo, en un universo vivo e inteligente, ese planeta va a hacer lo mismo que nosotros hacemos cuando nos enfermamos. Va a buscar el antídoto para eliminar, ya sean los parásitos o los virus y bacterias que han invadido nuestro cuerpo. Nosotros estamos invadiendo el cuerpo terrestre y estamos haciendo un uso inadecuado, utilizando grandes cantidades de energías fósiles derivados del carbón y del petróleo, y esto nos está trayendo este grave problema que tenemos del calentamiento global, pero también estamos haciendo un uso inadecuado de los recursos económicos que tenemos en nuestras manos y estamos creando estas crisis que estamos viviendo. Nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a profundizar aún más sobre este tema.
empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Shutterstock Music. Bien, hemos analizado aquí la crisis en parte de Evergrande, pero también hemos estado vinculando esa crisis a la crisis que se ha desarrollado a partir de la aplicación del modelo neoliberal. El modelo neoliberal ha conllevado a una mayor concentración del capital en pocas manos. El 1% más rico concentra la mayor cantidad de beneficio en la economía global, donde es un desarrollo totalmente lleno de inequidad. Pero esto ha hecho también que la explotación de los recursos económicos, o sea, ya sea la explotación del níquel, del oro, del petróleo, de todo, sea con mayor también niveles de intensidad. Con el desarrollo industrial, el primer nivel de desarrollo industrial que se descubre el motor de combustión interna y con el desarrollo del segundo nivel de la industrialización, con la aplicación de la tecnología y las comunicaciones en los 20, 30, cuando comienza el ferrocarril y todo esto, esto conlleva que la humanidad ha quemado mayor cantidad de CO2. Y ahora, con el mismo desarrollo, es que después también hemos llegado. Nosotros tenemos más de 6.000 vehículos dando la vuelta. Hemos tratado de resolver problemas que deben ser masivos en términos particulares. Cada quien quiere tener su propio sistema de transporte, cada quien quiere tener su propio sistema de eléctrico, de todo. O sea, es un problema de individualidad que se ha desarrollado a escala global, en unos más que otros, en la República Dominicana, porque en los países de mayor nivel de desarrollo pues dependen menos de los servicios eléctricos internos, pero nosotros tenemos que tener o un inversor o una planta eléctrica para darle respuesta. Y ahí usted ve que también en la disponibilidad de la basura y de todas esas cosas va el proceso individual.
hemos utilizado la forma no adecuada en gran medida de la disponibilidad de los desechos sólidos que nosotros mismos generamos. Muchas veces lo tiramos. La costumbre es meterlo en una bolsa todo junto y botarlo en estos países de escasos niveles de desarrollo. Hay otros países que se le busca una salida a esta situación y con eso se generan nuevos productos y se genera también nuevas energías. ¿Por qué? Porque la producción orgánica o la producción de productos del agro, esto te permite a ti producir abono orgánico por un lado y también producir biogás que tú lo puedes utilizar. Ese biogás tú lo puedes meter en un biodigestor y si puedes resolver parte de tus necesidades de gas en tu casa, o podría utilizarse en gran medida si nosotros tratáramos de buscarle una solución, ya yo lo he dicho, al problema del turismo en la República Dominicana, que ha sido golpeado duramente con la pandemia, no solamente en la República Dominicana, sino que ha sido golpeado a escala global, porque al cerrarse la economía, también los viajes disminuyen y esto se refleja en pérdida de las cadenas de hoteles, y aquellas que no tienen grandes dotaciones de capital son las más afectadas que se han visto. Entonces, ¿qué está pasando? El mismo calentamiento global del mar del Sargazo nos trae la sarga del Sargazo. Ahora, ¿a dónde se están depositando la sarga del Sargazo? La sarga del Sargazo se están depositando en las playas del este, principalmente en Bávaro, Punta Cana. ¿Y cuál es el principal destino turístico de la República Dominicana? Pues Bávaro, Punta Cana. Nosotros no hemos tomado decisión para resolver ese problema. Tiene solución. Al Sargazo se le pueden buscar vías de utilización que pueden mejorar la competitividad del turismo en la República Dominicana. En varios análisis que hemos hecho y que hemos analizado cómo la República Dominicana pasó del proceso de industrialización vía sustitución de importaciones, que entramos tardío, al modelo neoliberal, que entramos sí temprano, fuimos de los primeros que entramos. Se comenzó ese acuerdo en el 82, se aplicó, se firmó en el 83, en abril del año 1983, y se aplicó en el 84, lo que creó una poblada, un estallido social, y ahí vuelvo y analizo, vamos a ver qué es lo que va a hacer el gobierno chino, si va a dejar que esto quiebre, que se pierdan miles de empleos, o va a tratar de resolver ese problema a través de salvar esa empresa, y si la salva, vamos a ver si el gobierno chino va a tomar parte de esas acciones o qué va a hacer. Pero esto va a ser fundamental. Entonces yo decía que aquí, con la privatización que se da y con la aplicación de ese modelo neoliberal que trajo estallidos sociales aquí y que trajo en otros países también estallidos sociales, vamos a ver cómo se enfrenta el problema de la sarga del Sargazo. ¿Y por qué digo? Bueno, aquí con la privatización del sector eléctrico se monopolizó y nosotros tenemos servicio eléctrico deficiente todavía, a precio que se fija del peor calidad, cuando la ley eléctrica dice que debiera fijarse el precio de aquellas empresas más eficientes de menor coste, pero los generadores se le impusieron al gobierno y violaron la ley. Y se está fijando a través de un acuerdo que se llegó los precios a partir de la de peor coste, lo que te va a hacer que las empresas nunca van a tratar de invertir en nuevas tecnologías, nunca van a entrar porque van a tener muchos niveles de ganancia. Ahí está los Vicini con la Coyentri, que la tienen cerrada, el pueblo, el país, el Estado,
y digo el país, en este caso tiene que pagarle a ellos $4.900.000 todos los meses por tenerla apagada, porque como están los precios del petróleo hoy, se prende la Coyentri que consume fuel oil y eso va a disparar los precios energéticos y va a disparar los costes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Producir biogás con la sarga del sargazo, producir abono, ver cómo se hace una mezcla de los alimentos que desechan los restaurantes y los hoteles para utilizarlo junto, mezclado con la sarga del sargazo y producir ya energía que pueden utilizar para el vapor de cocina o para el vapor de lavado y planchado o energía para mover alguna planta que ellos tengan. Hemos llegado al final del programa, ya me están haciendo señas, me resta decirle que pueden vernos esta noche a las 9 de la noche poniendo en cualquier dispositivo electrónico cananga.tv y si quiere, pues usted se registra en YouTube y va a recibir nuestra propuesta. Usted se registra en El Otro Enfoque con Darío Cuba y usted toda nuestra propuesta la va a recibir y le pedimos que usted lo comparta en sus redes sociales y con sus amigos para nosotros seguir expandiéndose. Muchas gracias y hasta mañana.